Charles William Morris nació en Denver, Estados Unidos, el 23 de mayo de 1901. Estudió por un tiempo en la Universidad Wisconsin, antes de ingresar a la Universidad Northwestern, en la cual estudió ingeniería y psicología y recibió su título universitario en el año 1922. Ese mismo año comenzó el doctorado en filosofía en la Universidad de Chicago. En 1925, Morris fue reconocido como doctor en filosofía con una tesis sobre la teoría de la mente y el simbolismo, titulada Simbolismo y Realidad. Después de haberse graduado, Morris se dedicó a la docencia. Enseñó primero en la Universidad de Rice hasta 1931 y luego en la Universidad de Chicago, donde fue profesor asociado hasta 1947 y luego profesor titular desde 1948 hasta 1958. Charles Morris fue uno de los más reconocidos defensores del neopragmatismo, perspectiva filosófica que rechaza la existencia de una verdad universal y que tiene entre sus más grandes exponentes a Richard Rorty. Estuvo muy involucrado con los círculos de Viena de positivismo lógico, particularmente influido por los filósofos alemanes y austriacos, a los cuales ayudó a refugiarse en los Estados Unidos durante la década de 1930. En efecto, Charles William Morris es considerado uno de los fundadores de la llamada teoría de los signos, siendo considerado el suyo el primer proyecto completo de una semiótica. Su obra ha sido, en primera instancia, una filosofía del lenguaje. En sus obras más destacadas se encuentran Positivismo lógico, Pragmatismo y empirismo científico, 1937, Fundamentos de la teoría de los signos, 1938, Signos, lenguaje y conducta, 1946. Significación y lo significativo. Estudio de las relaciones entre el signo y el valor, 1964. Y el movimiento pragmático en la filosofía americana, 1970. Enfoque de Charles Morris. Desde el punto de vista filosófico, Morris es pragmático y positivista. En consecuencia, reconoce la ciencia experimental como fuente exclusiva de conocimiento. Su trabajo semiótico está fuertemente influenciado por la semiótica de Charles Sanders Peirce, de tal manera que muchos seguidores de Peirce consideran que la obra de Morris constituye una reelaboración superficial y distorsionada de este. Mientras Peirce imaginaba una filosofía semiótica basada en las categorías universales de la percepción y la opinión de que todo pensamiento es un signo. Morris quería desarrollar una ciencia de los signos sobre una base biológica y específicamente con el marco teórico de la ciencia del comportamiento. Es decir, Morris deseaba desarrollar una ciencia de los signos sobre una base biológica y específicamente con el marco de la ciencia del comportamiento. Por eso estudió especialmente el aspecto pragmático de los signos, ya que le interesaba la relación del lenguaje con la conducta de las personas, es decir, los aspectos pragmáticos de la comunicación humana. De esa manera, el enfoque filosófico de Morris determina su enfoque semiótico. Funciona el modelo triádico del signo de Peirce con la propuesta de la caja negra del conductismo. Signo. En general, el signo es todo aquello que de manera natural o convencional tiene utilidad para representar otro objeto o idea. Para Morris, el ser humano es esencialmente un animal simbólico y considera que un estudio sistemático y a fondo de los signos constituye un requisito fundamental para la comprensión del hombre. Pero también reconoce que los animales usan signos, aunque de una naturaleza menos compleja y elaborada. Siguiendo un modelo triádico que aparece en su libro Fundamentos de la teoría de los signos, Morris define el signo como algo que alude a algo para alguien. Esto implica al menos tres componentes: vehículo sígnico, designatum e interpretante. El vehículo sígnico es la manifestación material del signo, es decir, lo que actúa como signo. El interpretante es la conducta observable que desencadena en el receptor el efecto que produce en determinado intérprete.
Semiótica. La semiótica es definida como la disciplina que aborda la interpretación y producción del sentido. Estudia fenómenos significantes, objetos de sentidos, sistemas de significación, lenguajes, discursos y los procesos a ellos asociados. La producción e interpretación tiene como objeto de estudio los signos. Morris describe la semiótica como una ciencia que, por una parte, es una ciencia en sí misma, y afirma que la semiótica puede ser la disciplina unificadora de las ciencias humanas en general. Y por la otra, es un instrumento de la ciencia, por lo que toda ciencia utiliza y se expresa con signos. De esta manera, la semiótica se ubica como parte fundamental de una metaciencia, ciencia de las ciencias. Semiosis. A nivel general, se puede afirmar que la semiosis trata sobre el procedimiento a través del cual algo funciona como un signo. La semiosis, en este marco, tiene lugar en la mente de quien interpreta el signo. Comienza con la percepción y se completa con la aparición mental del objeto del signo en cuestión. Charles Morris define como semiosis al proceso en el que algo funciona como signo y explica que en una tradición que se remonta a los griegos, se ha considerado que este proceso implica 3 o 4 factores: lo que actúa como signo, aquello a lo que el signo alude y el efecto que produce en determinado intérprete en virtud del cual la cosa en cuestión es un signo para él. Estos componentes de la semiosis se denominan vehículo sígnico, el designatum y el interpretante. Estos términos explicitan los factores implícitos en la afirmación común de que un signo alude a algo para alguien. Sintaxis. Según la Real Academia Española, la palabra sintaxis es definida como la parte de la gramática que estudia el modo en que se combinan las palabras y los grupos que éstas forman para expresar significados, así como las relaciones que se establecen entre todas esas unidades. Para Morris, la sintaxis es la consideración de signos y combinaciones sígnicas, en la medida que unos y otros están sujetos a reglas sintácticas. La sintaxis no se interesa por las propiedades individuales de los vehículos sígnicos o por cualesquiera de sus relaciones, exceptuando las sintácticas, es decir, las relaciones determinadas por las reglas sintácticas. Gracias a la sintaxis, se han podido caracterizar con precisión oraciones primitivas, analíticas, contradictorias y sintéticas, así como la demostración y la derivación. También ha resultado posible distinguir entre signos lógicos y descriptivos, caracterizar el contenido de una oración, clasificar ciertos tipos de expresiones, entre otros. Estos y muchos otros resultados han sido parcialmente sistematizados en la forma de un lenguaje, y la mayoría de los términos de la sintaxis lógica pueden definirse a partir de la noción de consecuencia. El resultado es que en la actualidad se cuenta con un lenguaje más preciso para hablar de la dimensión formal de los lenguajes del que nunca antes haya existido. La semántica. Se llama semántica a una rama de la lingüística dedicada al estudio del significado. La semántica enfrenta el signo lingüístico desde el interés por su parte inmaterial, esto es, su parte mental, convencional y abstracta, lo que es igual al significado. Esto significa que se interesa no solo por la manera en que se forman los significados de las palabras a partir de sus componentes, es decir, sus raíces y agregados, sino que también del modo en que los significados cambian a lo largo del tiempo y devienen otros cambiando junto con la cultura que emplea la lengua. Para Charles Morris, la semántica se ocupa de la relación con sus designata y por ello con los objetos que pueden denotar o que de hecho denotan. La semántica se divide en pura y descriptiva. La primera de ellas proporciona los términos y la teoría necesarios para hablar de dimensión semántica de la semiosis, mientras que la semántica descriptiva se interesa por aspectos reales de esa dimensión. La pragmática.
En términos generales, la pragmática estudia las normas generales que rigen en el uso de un lenguaje en los procesos de comunicación interpersonal entre emisor y receptor. De este modo, se tiene en cuenta la intención con la que el emisor envía un mensaje al receptor, pero también la interpretación que el destinatario hace de una oración. Charles Morris define la pragmática como la ciencia de la relación de los signos con sus intérpretes. Se debe tener en cuenta que la mayoría de los signos tienen como intérpretes seres vivos. Para caracterizar con precisión la pragmática, bastará con decir que se ocupa de los aspectos bióticos de la semiosis, es decir, de los fenómenos psicológicos, biológicos y sociológicos que se presentan en el funcionamiento de los signos. La pragmática también tiene dos aspectos, el puro y el descriptivo. La pragmática pura se ocupa de intentar desarrollar un lenguaje en el que pueda hablarse de la dimensión pragmática de la semiosis. Y la pragmática descriptiva es aquella que se interesa por la aplicación de este lenguaje a casos específicos. Ejemplo, para ubicarnos un poco mejor, compararemos los tres elementos de la teoría Morris con los tres elementos de la teoría Peirce. Al lado izquierdo, Peirce, representamen o signo. Al lado derecho, Morris, vehículo sígnico. Peirce, objeto. Morris, designatum. Peirce, interpretante. Morris, interpretante. Libro. Vehículo sígnico, la palabra libro. Designatum, la imagen del libro que aparece en nuestra mente. Interpretante, la acción de leer. En muchos casos suelen incluir un cuarto elemento, el cual es el intérprete. En este ejemplo, el intérprete sería la persona que está leyendo el libro. Gracias por ver este video.